Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a otro de estos encuentros. Te saluda Cristian Solari. Aquí estamos nuevamente para acompañarte y hoy me acompaña un amigo, un gran entrenador que, bueno, realmente está dando mucho que hablar con su metodología, Gabriel Martínez Poch. ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, Cristian, como siempre es un buen placer y un momento donde uno aprovecha para conjugar un sinnúmero de factores. El más importante es la amistad, como ya lo sabemos bien, compartir con amigos, con gente de bien, que tenemos cosas en común, ¿no? Que es la visión ante la vida, ante nuestra profesión, nuestro compromiso con la gente y a la vez el amor, compartir el amor que sentimos por este hermoso deporte que es el fútbol, porque tanto fundamento que hemos intentado no acumular, sino asimilar, lo podríamos implementar en varios deportes, pero sin embargo, acá estamos, ¿no? Tratando de colaborar desde un lugar de humildad, desde un lugar de pertenencia, de un lugar de compartir nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, nuestros errores y nuestros aciertos, siempre a este querido deporte que es el fútbol, que es una escuela de vida, ¿no? Sí, señor, de eso se trata. Bueno, y hoy nos convoca, bueno, aquí la metodología de Gabriel Martínez Poch, ¿no? ¿Quién es Gabriel Martínez Poch? Bueno, es un entrenador UEFA Pro, es un entrenador también de la Conmebol, es un preparador físico también, que ha trabajado en diferentes equipos como Barraca Central, San Lorenzo de Almagro, Cibao de República Dominicana, ha trabajado también en Mineros de Guayana, ha trabajado en New England Revolution de la Major League Soccer, bueno, en infinidad de clubes, también ha trabajado con Diego Armando Maradona en el Al-Wassal de Dubái, con el negro Enrique también, Héctor Enrique, otro exfutbolista también campeón del mundo del 86 de la selección argentina. Bueno, ha pasado por diferentes países, Qatar, ha pasado por España, tiene un sinnúmero de conocimientos, Gabriel, sobre todo en másters que ha realizado, y eso lo ha llevado en su inquietud de conocimiento a crear su propia metodología. Y acá es lo notable, ¿no? Porque habemos muchos entrenadores y preparadores físicos, pero que uno cree su propia metodología con todo lo que eso conlleva, es muy interesante. Y también Gabriel ha sido metodólogo de algunos clubes que podríamos empezar un poco Gabriel. Ya no salimos del libreto, pero ¿qué es ser un metodólogo? Porque a lo mejor alguno nos puede preguntar esto. Y bueno, básicamente, por lo que entiendo, es ser creador de una metodología y no solamente eso, sino aplicarla, ¿verdad? ¿Estamos en lo justo, en lo cierto? Y en principio es una carrera donde vos tenés que estudiar, se hacen, en este caso, posgrados, maestrías. El primer, eh, la primera maestría, para la gente que por ahí no sabe de qué se trata, eh, son cursos de posgrado que, bueno, que tienen no menos de 2 años y medio de duración, que, bueno, hoy en día, con toda la evolución, ¿no? de la comunicación, capaz que hay varias maestrías que se hacen más modalidad a distancia que presencial. Bueno, en mi caso yo siempre privilegié estar en el lugar para poder realmente apreciar con mayor detalle, ¿no? De qué se tratan los contenidos y lo más importante, que uno puede acumular teoría, pero la práctica es lo que realmente va a hacer que, a ver, un marinero no se hace experto con el barco en el puerto, ¿no? Se hace experto en alta mar, con tempestades, con el mar picado, en las situaciones adversas es donde uno realmente aprende. Entonces, estar en la maestría, estar ahí con el profesor, con el equipo, y de ahí llevarlo, trasladarlo, traerlo a tu realidad, bueno, es lo que hace que uno realmente sienta que tiene las bases sólidas como para a partir de ahí empezar esas raíces que te permiten crecer, ¿no? Y cuanto más profundas las raíces, más alto puedes ir. Y los modelos
que vos intentes replicar de entrenamiento, siempre necesitas sufrir adaptaciones al lugar donde te encontrás, Contexto, al grupo. claro. Es Ujú. el contexto. La palabra clave, la acabas de mencionar vos, es el contexto. Y el contexto es lo que te va a llevar a intentar encontrar la respuesta necesaria a cada una de los interrogantes o problemáticas que encuentres. Y bueno, todo este recorrido te ha hecho crear tu propia metodología, como decíamos, que es la ATM. ATM quiere decir acentuación táctica multidireccional. ¿Eh? ¿Y qué es la ATM, Gabriel? Para aquel que Ajá. no, que lo escucha por primera vez. Bueno, el ATM, la verdad que nace conmigo, nace con mis experiencias, nace con la búsqueda de información, de tener esas bases científicas sólidas, donde poder apoyarse, pero con un espíritu empírico por delante. Y lo primero, bueno, digamos que el primogénito fue el EMA, o entrenamiento multidireccional acentuado, que lo concretamos y lo apoyamos y lo sustentamos con el libro Enciclopedia de Entrenamiento del Futbolista Profesional. Allá por 2000 arrancó con la maestría. Son libros de tu autoría, quiero decir, porque también es importante, ¿no? Sí, Destacar. sí, sí, faltaba bueno, mencionarlo, tenés razón, te lo agradezco, pero bueno, aquel libro era un paradigma más biologicista, o sea, buscábamos medir, mensurar, pensando que todo es absolutamente mensurable en aquella época, porque el paradigma nos llevaba a que lo que vos no medías, lo desconocías. Era más Y fisiológico, ¿no? Empezó todo más sí, fisiológico, sí, más biológico, era un más paradigma biológico. totalmente biologicista, sí, sí. Y era necesario pasar por ese paradigma para tener una base científica sólida, y a partir de ahí ya más se convierte en un arte, bien entendido. Un arte no es que voy a hacer lo que se me ocurra, sino teniendo ese marco teórico. Es como un pintor: si no tiene un lienzo con un marco, no va a poder manifestar su arte, Obra. a ver, su capacidad. Sí, Lo mismo sucede en el campo de juego. Si cada uno, ya lo decía Menotti en su momento, si bien mi corazoncito originalmente viene del bilardismo, ¿sí? De Club de Estudiantes de La Plata, donde mi padre, yo, mis hijos, nos hemos formado. Nunca entré en esos debates. sí, uno toma lo bueno, ¿no? De los entrenadores Exacto. referentes, claro. Es que creo que es necesario, porque la actitud científica es la de duda Sí, sí, constante, la de claro, permanentemente indagar, preguntar, reformular y observar todos los fenómenos. Y los fenómenos metodológicos que llevaron a la Argentina donde están hoy, los primeros, bueno, Subeldía, no podemos olvidarnos de Subeldía. Podríamos mencionar muchísimos entrenadores como Bielsa, obviamente el Cholo Simeone, los exitosos, hoy por hoy claro. indiscutiblemente Scaloni, pero esas primeras pujas por identificarse dentro de una ideología era bilardismo versus menotismo, y yo la verdad que nunca lo sentí de esa manera, tengo que confesarlo. Y muchos principios de Bilardo el día de hoy me siguen sorprendiendo, o me sorprendo yo replicando de algo, que esos chips internos que uno almacena información, y en el momento necesario me estoy expresando con una frase, valga la redundancia, parafraseándolo a Bilardo o parafraseándolo a Menotti. Y eso me da una gran sensación, primero una alegría inmensa de poder haber asimilado esos conceptos, y un orgullo de que esa es una metodología y una ideología muy argentina. Entonces, ahí es donde uno infla el pecho, no por mí, sino por quienes nos antecedieron, se dice. Bueno, Sí. y a partir de ahí uno empieza a construir con esos pilares sólidos
su propia identidad. Buenísimo. Y Y bien, entrando al, perdón, que no te contesté, es entonces el EMA o entrenamiento multidireccional acentuado, paradigma muy biologicista, nos fue llevando hacia esta nueva corriente que es el paradigma sistémico, táctico, ¿no? El sistema de juego. el sistema de juego como eje conductor de todo el proceso, porque si algo nos estaba faltando por entonces con el libro Enciclopedia, era cuánto, cuándo, por qué. Entonces, sí, medíamos y veíamos lo que pasaba y obviamente lo comparábamos con quien debe de ser comparado, que es consigo mismo, ¿no? Y Claro, buscar superarse individual y colectivamente en base a estadísticas. Pero eso no ha cambiado. Lo que sí cambió es dónde nos estamos posicionando. En cambio, el ATM o acentuación táctica multidireccional te indica con esas tres palabras que claro. primero vas a acentuar a la táctica por el resto de las direcciones, entendiéndose por direcciones, las direcciones físicas, técnicas, tácticas, estratégicas, sociales, afectivas, emocionales, etcétera. Entonces, como el ser humano es una unidad biológica, psicológica, social y emocional, fundamentalmente, tenemos que atacar al fútbol y al futbolista como justamente como una unidad de Ser todos esos integral, claro, claro. conceptos. Es una persona, es un ser integral. Y lo que buscamos es que la plenitud del ser humano. Y entonces para eso tenemos que estar atentos a todas las necesidades que ya mencionamos, biológicas, psicológicas, sociales, afectivas, de la mano de una idea de juego. Y ahí cambió todo. Bien, Ahí bien, cambió todo, porque el hilo conductor, el que lleva el estandarte, va adelante con la bandera, esa bandera es la idea de juego. Y eso nos va marcando el camino. claro. Cuánto de esto, cuánto de aquello, cuánto de lo otro, si esto es demasiado, si esto es poco, si esto es mucho, porque según la idea de juego que proponga el técnico, que es la cabeza de todo esto, eh, bueno, puedo plantear un esquema en espera, especulador, cuando hay competencias, como en este caso el Mundial se ven en los partidos, que son casi muchas veces equipos espejo. Quien tiene Sí, la pelota la trata de conservar, de no arriesgar. Quien no tiene la pelota un poco se resguarda y trata de tener una estructura sólida e infranqueable y esperan el error del rival o un acierto, un corte, una recuperación e inmediatamente hacerse transicionales. Y eso se ve muy repetidas veces. Y nos sorprende, creo que, para ser honesto, creo que Estados Unidos fue el primer sorprendido del rendimiento que tuvo en su primer encuentro, dado que anuló una potencia como es Paraguay, creo que en todos los órdenes del fútbol en sí, del partido en sí. Y en cuanto a juego de equipo, fue mucho más. En cuanto a los comportamientos, no solo los posicionamientos fueron acertados. En cuanto a la movilidad, las líneas de pase, las posibilidades que le daban los compañeros a los poseedores, siempre estaban bien posicionados. Y cuando no tenían la posesión del balón, eran eh, tan aguerridos o más que un fútbol paraguayo que se considera precisamente un fútbol por identidad propia agresivo y lo superó hasta en su propia esencia. Entonces, la colaboración de las líneas superiores en la defensa, la intensidad en cada salto de presión, el compromiso, y se vio una diferencia de jerarquías y fundamentalmente montado desde lo que nosotros más profesamos, que es el compromiso, la agresividad, la competitividad, el sacrificio por el compañero, la concentración. Entonces, todos esos factores son los que consideramos que son determinantes
a la hora de prevalecer sobre el rival. Digamos que la acentuación táctica multidireccional, digamos, lo que te da es el marco, ¿no? Te da el eje El por dónde ir, marco. pero después la idea del entrenador es individual del entrenador. Uno puede desarrollar, ¿no es Claro. cierto?, una idea diferente, ofensiva, más de orden, más, no sé cómo quiera llamarlo, ¿verdad? ¿Puede ser que lo interprete así? Mira, lo más importante es que según lo que proponga el entrenador, me ha pasado en mi función de entrenador, yo necesitaba que no solamente un posicionamiento, que es, digamos, el puntapié inicial, cómo nos vamos a parar, y nos vamos a parar también un poco en función a las características propias de mis jugadores. Si algún jugador yo tengo la sensación que puede llegar a ser superado en velocidad por un rival, buscaré esa rueda de auxilio, de que tenga una cobertura, que esté atento a esa posibilidad. Entonces, esos son los posicionamientos iniciales. Pero lo más importante son los comportamientos dentro de esos posicionamientos. Si mi defensa es rígida o es flexible, si yo le exijo a alguno de los componentes, ¿no? A alguno de los protagonistas de este esquema de juego, mayor compromiso defensivo o únicamente un compromiso ofensivo, empiezo a jugar con las capacidades individuales de cada uno, ¿no? Y en base a eso es que selecciono todo. Muy bien. ¿Dónde pararnos? Los posicionamientos, cómo movernos, los comportamientos, y en base a ese modelo de juego, indefectiblemente voy a tener necesariamente que construir un modelo de entrenamiento. Y ahí viene el tema. La mejor evaluación en el fútbol es el propio partido, la propia competencia. Y de ahí yo ya empiezo a darme cuenta si mi delantero siente lo que le estoy pidiendo, que presione la salida para que no salgan jugando libremente, construyendo en corto desde el arquero, para buscar una superioridad numérica, cualitativa, en definitiva ir superando las líneas del rival, quizás con asociaciones en corto. Entonces, si yo veo que no me está ayudando mi delantero centro o mi extremo a evitar esa salida fácil del rival, voy a tener ahí que corregir. O sea, siempre el problema es la solución. Entonces, me va a decir mi modelo de juego cuánto necesito trabajar físicamente en determinado aspecto, cuánto necesito trabajar técnicamente, porque por ahí tengo un equipo muy aguerrido, un extremo que desborda, pero cuando tira al centro lo tira corto, largo, pasado o fuera del campo de juego. Y de esa observación yo voy a tener obviamente el registro de las tareas a trabajar en ese microciclo o miniciclo. Por eso, la táctica siempre va a ser el hilo conductor. Si Muy yo bien. veo que vamos a ver una vez más el tema de los comportamientos, recibo un gol y ya mi equipo se desordena, un ejemplo fue Japón, y siempre iba un gol abajo y nunca perdió la compostura, el Japón-Holanda, ¿verdad? orden. Estás diciendo Con Japón-Holanda. Holanda, sí. Vos veías casi, ya decía, esquemas en espejo, donde el que tenía la pelota tenía mucha tranquilidad, por lo menos en el primer tiempo, para ir construyendo, y el otro equipo lo esperaba, agazapado, en puntita de pie, esperando un error, más que forzándolo, y donde este equipo recuperaba cualquiera de los dos, intentaba rápidamente sorprender, encontrar al rival mal parado y encontrar los espacios como para hacerlo sufrir. Y bueno, de ahí surge los requisitos, las necesidades fisiológicas, mentales, actitudinales, socioafectivo-emocionales, cómo manejo yo el gol si me desespero y entro en un esquema en desesperación, como dice Bielsa, o tengo la suficiente madurez deportiva como para poder sostener mi idea de juego y llevar al campo lo entrenado.
Entonces, siempre la respuesta va a ser la competencia. Y a partir de ahí, modificamos todas las variables hasta encontrar esas ideas de juego que gracias al aporte de los jugadores se convierte en estilo de juego, y ese estilo de juego que vaya de la mano con esa filosofía propia de un país. Mirá cuántas cosas intervienen en un partido, y eso lo tengo que replicar día tras día en los entrenamientos sin perder de vista las ondulaciones de las cargas Claro. para que lleguen al partido bien entrenados, pero recuperados. Entonces, un poquito teniendo en cuenta también que nos escuchan muchos entrenadores jóvenes que están recién formados o que hace poco que se formaron, ¿no? Pero a veces tienen información, viste, por todos lados, ¿no? Y no saben muy bien por dónde empezar, porque eso nos ocurre, nos ha ocurrido a los profes, a todos. ¿Qué problema concreto le ayudaría a resolver el ATM, ¿no? A un entrenador joven, a un profe joven? ¿Y por qué crees que hoy es más necesario que nunca encauzarse, ¿no? En una metodología, en un sistema? ¿Qué te parece? ¿Qué le podemos decir a esta gente, a estos amigos que por ahí están con estas preguntas? Mira, hay palabras que son claves. La individualidad, te pude decir, pude recién haber cometido hasta un error diciendo que Países Bajos y Japón por momentos parecían que eran un esquema de juego en espejo. Porque obviamente nunca se lo es un 100%, cada uno tiene su Estilo. impronta, Sí, sí, yo sé. claro. Pero tratando de dar un mensaje que se entienda, la individualidad es lo más importante. Yo no puedo pretender ser Bielsa, no puedo pretender ser Guardiola, yo tengo que ser Gabriel Martínez Poch, y desde mi lugar y mis experiencias, intentar avanzar todo lo que mi capacidad me permita. Lo mismo pasa con mi equipo. Entonces, la individualidad, no perderla, por esto de que uno recibe mucha información y uno se posiciona, obviamente, de la línea de cal para afuera, y desde ahí ve todo el entrenamiento. Me hablo, por ejemplo, de los profes, lo mismo el entrenador. En honor a la individualidad, la especificidad y el contexto, que tienen factores en común los tres, porque si yo respeto la individualidad, también respeto la especificidad. Va muy de la mano. Por más que tenga dos centrales y cada uno tiene su propia individualidad. Uno es más tiempista, va bien de arriba, el otro es más de anticipar y chocar antes que la pelota active a algún delantero. A alguno le gusta salir en largo, otro le gusta salir con un pase filtrado. Y estamos hablando de dos puestos muy similares. Sin embargo, las individualidades, sus características son totalmente no opuestas, sino complementarias. Esa es la palabra más importante, que el profesional del cual estemos, en este caso, dirigiéndonos, ya sea un entrenador, un asistente, un preparador físico o un analista, que respete la individualidad de ese equipo y forme parte de esa individualidad, sea una célula más dentro de ese ser viviente que es ese paradigma sistémico, integral, global, que es el equipo interdisciplinario, el equipo en sí, los jugadores y la institución o selección. Sentirse parte. La especificidad ya dentro del entrenamiento es entrenar todas las cualidades que tengan que ver con cierto nivel de especificidad. Es decir, si mi extremo no entrena el desborde del centro y ante la pérdida, la recuperación inmediata y en tal caso el reposicionamiento, según la idea del técnico, porque puedo inmediatamente tras pérdida ir y buscar y recuperar, o ir y reposicionarme. O mixto, los que están cercanos a una cosa, los que están lejanos, los de foco y los de relación, cada uno según el momento del juego, entender específicamente qué tengo que hacer, qué rol. Y el contexto es, estamos todos en la plenitud física, sabemos que este mundial nos agarra casi
todos los que están compitiendo, ya recién terminada los campeonatos. O sea, vienen con un arrastre, una fatiga competitiva muy importante que hacen que, bueno, la selección tenga varios jugadores, todas las selecciones tengan varios jugadores o lesionados o tocados. Entonces, hay que estar atento a ese contexto. No es lo mismo que si los agarro fresquito y tengo tiempo de hacer una pretemporada, etcétera. Entonces, individualidad, especificidad y contexto son palabras clave para darme cuenta dónde estoy parado y si lo que estoy haciendo aporta o no aporta directamente al objetivo que es el mayor rendimiento y, me corrijo, el objetivo que es ganar. Bien, bien. Es decir, que el ATM te ayuda en estos tres puntos que dijiste, ¿no? Individualidad, especificidad y contexto. Y Eh, contexto. para no perderte, digamos, de ese eje que es importante, bueno, que te lo va a dar el eje táctico. Pero con estos tres puntos como, digamos, guías, ¿no? De lo que vas a proponer. Son las guías que siempre mencionábamos, es decir, yo tengo que hacer un viaje y voy, como decíamos, a Mar del Plata, tengo que ver que diga Mar del Plata 400 kilómetros, seguir por la ruta, Mar del Plata 300, Mar del Plata, ya estoy yendo por el camino correcto. Yo tengo que pasar por este filtro de la individualidad, especificidad y contexto, cada uno desde su área, saber si lo que estoy entrenando se ve o no se ve dentro del campo de juego. Hay aspectos preventivos que no se van a ver, hay Sí, aspectos de base, pero si estamos hablando de deportistas que están en el pico de más alto rendimiento, rendimiento ya no es alto rendimiento, es rendimiento máximo, cuanto menos genérico y más específico, mejor. mejor. Entonces, ahí hay un puntito como para decir, hey, hey, vamos a despertarnos. Me estás proponiendo muchas tareas que no tienen una transferencia directa al juego. Eh, y por suerte va cambiando el paradigma de hacer ejercicios para perezosos, donde era todo en cámara lenta, todo isometría, y se olvidan que la isometría provoca una desactivación de la placa motora, por ejemplo. Entonces, no digo no hacer los isométricos, que ahora están de moda, ¿viste? Pero sí como una activación o un trabajo preventivo y cuanto más lejos de la competencia, mejor. Yo sigo viendo trabajos isométricos instantes previos de la competencia, como no habiéndose percatado que si yo no hago una activación de más de 50 Hz, es decir, con impulsos neuronales de alta Claro. y muy alta intensidad que activen las FT2X, que son Eras las explosiva. explosivas Claro. a la máxima presión, entonces me estoy equivocando. Por suerte, hoy ya veo más videitos que no me hacen doler tanto los Más ojos. encausado. Claro, se han causado. Lo que pasa es que ahora la creatividad y la libertad de expresión lleva a que hagan ejercicios que sí, sí son más dinámicos, sí, sí intervienen la coordinación inter e intramuscular. Hay el método, las variantes del método búlgaro de contrastes, hay tres o cuatro variantes, los contrastes francés, el búlgaro, bueno, que todos ya estamos acostumbrados a ver a diario. Hay muchas tareas propuestas que nada tienen que ver con la gestualidad del fútbol, pero nada. Entonces, esa absoluta rigidez que en ningún momento va de la mano con No es la atletismo esto, ¿no? plasticidad. Claro. Sí, sí, No sí. lo es, no lo es. Y cuanto más robóticos los planifiquemos las tareas, más se va a alejar de la realidad, de la belleza, de la plasticidad, de la creatividad, de los espontaneidad que requiere el fútbol. Bien, bien, Entonces, bien. eso, ahí le estoy dando un datito a los chicos que, bueno, que van por ese lado y como les gusta y el jugador termina aceptando, como aceptó el intermitente, aceptó los 10 kilómetros de trote, aceptó las pasadas de 400, aceptó que le pinchemos lactato en el lóbulo de la oreja o en la yema de los dedos, aceptó cada cosa, también acepta moverse como si fuera un robot de la época de Kraftwerk de los 80. Entonces, yo lo invitaría
a que mire más fútbol y vea cómo puedo colaborar de una manera eficiente para que esa gestualidad se vea representada en mis tareas para poder incrementar el rendimiento y la efectividad de esa gestualidad específica del jugador. Y no entrar en una variante que se aleja mucho de la naturalidad y de la necesidad del futbolista. Muy bien, muy bien. Muy interesante lo que estás comentando. Y Gabriel, una cosa que comentábamos con vos en privado en un momento que es muy interesante, es que hablamos muchas veces de metodologías, ¿no? Y que, bueno, hay dos metodologías muy preponderantes, como son la periodización táctica o el microciclo estructurado también. Y hablamos de modelos que ya, bueno, son muy, muy consolidados, ¿no? Pero ¿qué necesidad te llevó a vos, profesional, más allá de que conocés bien estos modelos, a crear una metodología diferente? ¿Y qué aporta esta metodología, ¿no? Que ya nos dijiste algunos principios, algunas cosas, pero ¿cómo podemos diferenciarla, esta ATM, de estas dos famosas reconocidas, ¿no? Que por ahí el que nos está escuchando, algún profe que dice, bueno, a ver, ATM, ¿qué tiene distinto, ¿no? O qué me puede aportar además, ¿no? De estas otras dos. Sin competir, porque no estamos Bueno, compitiendo, simplemente estamos no, no, mostrando. todos, todos en determinado momento pasamos por caminos en común, obviamente. Acá nadie intenta refundar la teoría del entrenamiento, ni cambiar los principios fisiológicos, sino respetarlos. Yo lo que decía, por ejemplo, hoy, si vos trabajás fuerza isométrica cerca de la competencia, el efecto que va a producir no es el deseado. El ATM lo que busca es el orden de los factores en fisiología altera el producto. Te voy a dar un ejemplo. Sí, sí, clarísimo. Sí. Hay errores muy básicos, pero como el sistema de comunicación hegemónica, ¿no? ¿Quién hizo mejor la tarea a la hora de promocionarse? O quién contrató. A ver, que hay dos, como hablamos de Menotti y de Bilardo, hay dos escuelas muy grandes, que las conocidas obviamente por los entrenadores, un poquito más a fondo por los metodólogos y los profes, desde digamos, las células íntimas de lo que es la periodización táctica, una de ellas, ¿sí? Que basa sus principios fundamentalmente en las necesidades del fútbol, ¿sí? De achicar o acortar los tiempos de reacción en base a suma de repeticiones. Entonces, de 500 milisegundos que tarda el mecanismo de percibir, decidir y ejecutar, si yo replico ciertos pasajes del partido, que sabemos que no son idénticos, pero se repiten ciertos patrones, ¿sí? Este, de darle esa posibilidad de repetición, de la suma de repeticiones sale el perfeccionamiento, y ese tiempo de reacción de 500 milisegundos baja a 200, Claro. 250, 300. Bueno, ahí más o menos estamos hablando de los trabajos específicos de la periodización táctica. Y si vamos al microciclo estructurado, vamos más a las necesidades y requerimientos del jugador, sin desentenderse de la idea de juego, está claro. Pero ahí estaría, digamos, el punto de inflexión, la diferencia más grande entre unos y otros. Eh, Se le presta mucho más atención con el microciclo estructurado al perfeccionamiento técnico, al juego asociado, al ir avanzando todos juntos, vinculándose con el balón en corto y estar cerca para una posible recuperación inmediata y agresiva tras pérdida. Bueno, son los principios que ya hasta el cansancio lo hemos escuchado de una y otra escuela, pero a la hora de ir a los papeles y entrar en el tema periodización, que ahí ya no tantos lo siguen, y me refiero tristemente a los que más están con la computadora y el seguimiento de las cargas, que son los preparadores físicos, los asistentes técnicos y incluyo los entrenadores, que por estar tan enfocados en mejorar su modelo de juego, eh, que pierden de vista
que para llevar adelante un determinado planteo táctico, primero tengo que ver que mi jugador tenga desarrolladas las cualidades necesarias para llevar adelante ese planteo táctico. Es lo que decíamos hoy. Si yo no tengo gran velocidad, pero no tengo control del balón, lo más probable es que pierda ese balón en conducción. Si yo tengo la posibilidad fisiológica de hacer la banda en ida y vuelta, después entramos en ese tema si es necesario o no, que un deporte acíclico lo conviertan en cíclico, que sea tan reiterativo que parezca un deporte de habilidades cerradas, y después que a nivel fisiológico nos olvidemos que uno de los principios más importantes es el principio antiglucolítico de la carga. Estamos hablando de los nuevos principios de entrenamiento, no de los viejos principios de entrenamiento. Los principios de entrenamiento del fútbol moderno, que es el trabajo del desarrollo antiglucolítico de la carga. ¿Qué significa? Que no me voy a montar sobre el sistema sí, digo bien, glucogénico no Glucásido, va a sí, ser un sí, trabajo glucolítico, perdón, claro. sino que va a ser más bien del sistema de los fosfágenos, de TPCP, y eso se puede llegar a implementar sin distorsionar, al contrario, enriqueciendo mi idea de juego, mi planteo táctico. Porque a modo de ejemplo, para que me sigan los entrenadores que creen que estoy hablando de fisiología de un punto de vista más filosófico. No, no, no. Yo trato que todo el planteo táctico que propongo tenga sustento de todas las áreas. Entonces, si yo tengo a mi lateral y si juego con 4-2-3-1, por ejemplo, tengo un lateral, tengo un extremo, o un 4-4-2, tengo un volante en lugar de tener un extremo, y pasa el lateral al ataque. Y, como decía, creo que el Cholo Simeone, si no mal no recuerdo, que deberían ser como Gio, los jugadores que hacen más esfuerzo, los jugadores más caros, porque son los que están en ataque, en defensa, tienen que volver al punto de origen. Y es ahí donde también, parafraseando a los que saben, Marcelo Bielsa habla de la polifuncionalidad. Mi lateral y mi extremo, yo tengo que hacer todo lo posible que esté a mi alcance para que puedan cumplir los dos con la misma función, que es defender, atacar, reposicionarse, recuperar, volver a atacar, no perder la pelota, estar ordenados y acompañar la jugada por más que la jugada esté por la banda opuesta. Entonces, yo si puedo lograr una polifuncionalidad, llamémosle de grado 1 o más simple, que el lateral y el extremo puedan permutar. Es decir, cuando el extremo va, puede volver a su posición porque entre la ida y la vuelta, más o menos, está dentro del sistema energético de los fosfágenos. Ahora, si es el lateral que tiene que desbordar, pasar al ataque, centrar o entrar en diagonal y quedarse para una segunda pelota y después reposicionarse, estamos hablando de unos 25, más de 20, 25 segundos, 30, donde la lactacidemia que recibe ese organismo va a necesariamente requerir de un tiempo de resustitución energética, ¿sí? Importante. Estamos hablando de más de 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos. Quiere decir que si hay una serie de ataques y contraataques o presiones y contrapresiones, y después tengo que volver a mi puesto original, que es como miembro, parte de la línea defensiva, estoy exigiendo un esfuerzo fisiológico tan grande que en las próximas 2, 3 o 4 acciones a ese jugador no lo voy a poder contar más que para mantener su posición, porque va a estar recuperando ese sistema energético anaeróbico. Entonces, si yo tengo educado a mis jugadores que puedan permutar, voy hasta el fondo, centro y inmediatamente me posiciono para cerrar ese circuito y el extremo baja y se posiciona en mi función de lateral, tengo solucionado mi esquema táctico defensivo y ofensivo, puedo estar esperándolo agazapado para la siguiente acción y tengo la frescura suficiente
como para seguir siendo intenso, estar concentrado y que mis movimientos dentro del campo de juego sean precisos y lo tenga a disposición al jugador de una manera óptima. No es necesario hacer semejantes esfuerzos si mis jugadores están acostumbrados a permutar momentáneamente esa función. No nos olvidemos, y me apoyo en los principios de la naranja mecánica. Estábamos hablando cómo se presionaba, cómo se Sí, sí. volvía, cómo cambiaban permanentemente de roles, pero la estructura se mantenía sólida y compacta. Si se pudo hacer hace tantos años atrás y quien replica cada vez son más ese tipo de planteamientos marcan la diferencia. Claro. Entonces, mi idea no es descabellada, es ni más ni menos que como hice con Bilardo y con Menotti, sacar los mejores aspectos de uno y otro y en caso de las distintas escuelas futbolísticas, tomar con las que más a mí me representan y agregarle ese aspecto metabólico, funcional, para que mi esquema de juego sea eficiente en el tiempo y no solamente por momentos. Claro. Y todo esto está sustentado en saber cuántos kilómetros recorre mi equipo, a qué intensidades, saber que de los 90 minutos de juego cada vez se juega menos. Yo veo ahora que en los últimos arbitrajes de la Copa del Mundo hay como mayor intencionabilidad de los árbitros de dejar jugar, de no detener tanto, porque sabemos que entre el VAR, Se las para mucho, sí. detenciones, se paraba mucho. Ahora ya el arquero no puede simular, Sí, ya tratan de que fluya, ¿no? de Claro. agilizar, porque llegó un momento que se abusó tanto de eso que se juega menos de 50 minutos, menos de 45 minutos de tiempo real y a veces mucho menos que eso. Entonces, eso hace que mi planteo no sea tan descabellado de ser altamente intenso, protagonista, vertical, competitivo, todo el tiempo que dure la competencia. Porque hay tiempos muertos, quieras o no. Hay 10 cambios, por más que sean 3 ventanas por lado, y hubo mucha simulación y las consultas al VAR también hacen que los tiempos muertos sirvan como recuperación para mantener a mi equipo siempre montado sobre la alta intensidad. Interesante lo que decís, que, a ver, corregime si no es así, pero entiendo por multidireccionalidad esto, ¿no? Que no solamente que el eje sea táctico, está bien, pero que también tenga en cuenta todo lo demás, ¿no? La parte física, cómo si yo por ahí puedo equivocar en la dirección física, tal vez perjudique el eje táctico, ¿no? Entonces, es interesante esta multidireccionalidad que nos decís, ¿no? Puede ser que vaya por No, ahí. es que es así. Primero tenés que convencer al jugador que se puede. A ver, primero vamos a lo que se escucha frecuentemente, el saber popular. El saber popular, que se escucha y se relata, ¿no? Por cuanto periodista se encuentra frente a un micrófono eh, y del otro lado de la pantalla, va a decir, a ver si pueden sostener esta alta intensidad a los 90 minutos. Y lo escucho cada partido desde hace décadas y ninguno se pone a sacar, a analizar correctamente lo que están diciendo ni lo que están escuchando, porque en realidad no son 90 minutos, es la primera falacia de Claro. esa expresión, no son 90, tampoco hay momentos que son ni 45, y esos 45 minutos también se dividen porque son, primero, tareas intermitentes, ¿no? Que son 45 minutos de alta intensidad corriendo alrededor de una pista. Mientras en una zona, por ejemplo, se está desarrollando el juego, en mi zona 3, es decir, mi zona de ataque, pero yo soy arquero o estoy en la línea defensiva de los más posicionales, como los centrales, por Tal vez ejemplo, estás descansando, claro. por más que esté estiradito, alejado de mí, no estoy descansando, estoy atento, estoy en vigilancia, Sí, pero sí, los no, me refiero, la movimientos son de intensidad es diferente. recuperación. Claro, claro. Claro, no estoy en alta intensidad, bajo ningún punto de vista. La alta intensidad está en mi zona 3 de banda derecha. Entonces,
Y después por ahí está en zona 3 de banda izquierda. Si dieron vuelta, bueno. Y yo mientras tanto estoy recuperando, no densidad 1 a 1, que es lo que se investigó para el entrenamiento intermitente, que tanto hemos analizado y hemos programado trabajos que nos garanticen que las cargas de alta intensidad estén cubiertas con un trabajo intermitente. Entonces, primero, no es tan así. Sí, claro, estoy preparado físicamente, pero para cuando le doy a mi entrenador el equipo, ya lo tengo con las reservas energéticas agotadas, porque ya me mandé mi hermosa intermitente, el 4x4, lo que vos. Hay millones de investigaciones y hice mi intermitente 4x4. Y ahí ya estoy dando un punto muy importante que el intermitente demostró que el ejercicio de aparición de trabajo-pausa en la competencia es de 5x5, 10x10, 15x15, más o menos esa es, digamos, el régimen de trabajo, de densidad entre trabajo y pausa. ¿Y qué hicimos con eso? Entrenamos intermitente sin el balón. Sin darnos cuenta, Claro. que se nos escapó la tortuga, que lo que hicimos es darnos cuenta que el fútbol entrena, potencia, mejora al replicarlo, sacarle la pelota y ver el régimen de aparición de trabajo y pausa de 10x10, 5x5, 15x15, dijimos, con esto mejoran el VO2 o el RCA. Mira qué bien, qué interesante. Y en lugar de decir, descubrimos que el fútbol entrena, y mejora, no, quitamos la pelota, quitamos la idea de juego y nos quedamos con lo menos útil. Es como eh, exprimir la naranja no sé, y comer la cáscara. Yo, o sea, la verdad que no entendí realmente por qué no nos dimos cuenta que lo que realmente se descubrió con el intermitente es que el sistema de entrenamiento aplicado, el fútbol, las tareas, las situaciones simuladoras, todos esos drills, entrenan y mejoran cualidades físicas. Claro, Eso el tema es descubrimos. la multidireccionalidad que decís, va Que no, respecto a lo que querés hacer después en la cancha, ¿no? claro, pero tenemos dos problemas. Que utilizamos el tiempo para el desarrollo de la idea de juego, se lo dimos a una tarea aislada, analítica y Claro, física y lineal. Y lineal. Donde la postura, ni el gasto mecánico, ni el desarrollo cognitivo está incluido ahí dentro. En cambio, cuando haces la tarea por efecto bola de nieve o cascada, dentro de la misma tarea tenés la misma carga física, pero de mejor calidad, porque el contenido elástico muscular, las aceleraciones, desaceleraciones, los cambios de dirección en distintas angulaciones, específico. ¿sí? Desde lo físico. Desde lo técnico, la cooperación y la oposición y los espacios reducidos me mejoran obviamente mi cualidad coordinativa específica, que es la técnica. Y desde lo táctico desarrolla el nivel cognitivo de un deporte colectivo, hacerlo fluir como si fuera un deporte individual, porque es una maquinaria. Hablamos un lenguaje que se llama fútbol. Entonces, cuando mi profe, que yo por suerte dejé de hacerlo hace muchos años, me entrega al jugador, después de hacer de 4x4, 4 minutos, de 4 series de 4 minutos, Sí, con 10 uno por 10, 2 15 de por 15. pausa, Sí, o 5 por o 5 o 5 lo por que vos 5. quieras, me gastó toda esa reserva energética que yo necesitaba, física y mental, porque Sí, cuerpo el y cerebro mente están consume muchísimo también. más, es el 20%, perdón, casi Sí, creo que sí, el 18, 20, ¿no? sí, por ahí andamos, pero me lo entrega ya con la carga de High Intensity Low agotada, para dármelo y yo, ¿qué voy a hacer si ya no tienen esas reservas ni ese nivel de atención, porque ya lo consumió Digamos en el que área física? digamos que ATM viene a ordenar un poco todo esto, ¿no? Que es estas cosas Sí, que nos encontramos, estos errores que a veces nos encontramos en algunos, bueno, con más algunas experiencias que nos hemos frecuentemente más copado. frecuentemente de lo que todos desearíamos.
Y es más, como todos se acostumbran a cierta organización, a mí no me importa lo que haga el profe, es el momento del profe, pero sí te Claro, tiene que claro, interesar porque están claro. usando la energía del mismo jugador. O sea, no es que después te manda a otros jugadores. Él trabaja con uno. No, los jugadores que te devuelve agotados, ya fastidiados, no, porque vos sabés que el hombre es un animal de costumbres y creen que hasta es beneficioso. Y si no lo hacen, le falta algo. No, tenés que darle el contenido físico adecuado, por eso tiene que haber cierto principio de continuidad y repetición dentro del drill, de la tarea o la situación simuladora, para que sí cumpla efectivamente con esos requisitos fisiológicos también. Para eso están los GPS. Antes teníamos ese problema, porque había fugas. Estaba el pibe Valderrama o el Riquelme, como dicen algunos, que no formaba parte, digamos, no cumplía con los requisitos fisiológicos, metabólicos, físicos, como le quiera llamar, porque jugaba parado. Pero ahora tienen los GPS, o sea, ya primero, que si mi modelo de juego está bien representado, ¿para qué quiero que un jugador más posicional corra a lo loco? Porque después en el partido no lo va a necesitar. Ese Exacto. es el principio de individualidad, especificidad y contexto de que hablamos. Si nosotros hacemos una tarea que respeta nuestros principios de juego, cada uno va a ser, el violinista toca el violín, el saxofonista toca el saxo, el de la pandereta toca la pandereta, y eso es la orquesta que es un equipo de fútbol. Cada uno hace su tarea, y si la Claro. hace bien, con responsabilidad, Mm. no va a haber fuga. eh, Me he encontrado con cada sorpresa, colegas pidiéndole a delanteros que hagan 100 aceleraciones y 100 desaceleraciones por tiempo. Y era un 9 posicional, un 9 que jugaba de 9, no de falso 9. ¿Cómo iba a hacer 11 kilómetros un 9 posicional? O sea, Claro, tendría que fuera correr de sin sentido, contexto funcional, estabas hablando, ¿no? Que piden cosas fuera de fuera de contexto contexto funcional. táctico, Claro, fuera de contexto, fuera de principio de juego. O sea, atentaba porque como lo hacía correr y después le exigía estar en cierto lugar fajándose con los centrales, pero claro, él corría para cumplir con la obligación fisiológica que le imponía el director técnico. Entonces, en el momento que tenía que estar, donde tenía que estar, no estaba atento al juego, estaba más atento a cumplirle al entrenador con la cantidad de aceleraciones y desaceleraciones que este entrenador le exigía. Y yo tristemente veo que muchos entrenadores, por sentirse ayornados, empiezan a hablar de cantidad de aceleraciones y desaceleraciones en lugar de decir cuáles son mis posicionamientos y mis comportamientos deseados para que el modelo de juego se llegue a cabo con éxito ante determinado rival que juega de determinada forma y no correr por correr. exacto. Entonces, acá se empieza, hablamos de potencias, no el ATM, cualquier escuela, cualquier periodización, cualquier modelo de entrenamiento y modelo de juego, mientras tenga una estructura, va a haber planteos lógicos. El tema es cuando no existe el planteo lógico y ahí adentro es un puchero, para el que está escuchando de afuera, es esa comida que hacemos los argentinos, que tiramos una papa, una bata, todo lo que hay adentro se va a comer y forman una sesión de entrenamiento con una especie de puchero donde meten de todo un poquito y están 2 horas entrenando. Eso muchas veces sigue viéndose en el fútbol, sin saber el efecto que causa esa digamos, esa dosificación, no me salía la palabra, perdón, esa dosificación de cargas, porque cada tarea tiene en sí misma una determinada magnitud de carga física, técnica, táctica, fundamentalmente, que va a impactar de determinada manera en la psiquis y en el físico del jugador y en los aspectos emocionales también, porque ese jugador que le pedían tantas aceleraciones jugaba frustrado porque no le permitían realizar su juego, no le permitían, es como que a Messi le digamos, deja de caminar y empieza a correr. Es como que le rompe su esquema, él tiene todo estructurado porque sabe dónde, como cuándo y cómo moverse. Pero si yo le obligo a Messi a correr
100 aceleraciones o 100 acciones por cada 45 minutos y va a estar más atento a esa obligación física que a lo que realmente el juego demande. Claro. No entrenamos datos, no entrenamos personas en un contexto y bajo unos lineamientos que el mismo juego manda, ¿no es cierto? Este, Definitivamente. y uno de los errores, esto tal vez que comentabas, puede ser uno de los errores más comunes que encontramos, ¿no? Entonces, en este caso, la ATM nos centra, nos da una estructura. Esto lo digo también por haberla visto, haberla estudiado, para no desviarnos de estas cuestiones, ¿no? Gabriel, a veces vemos entrenadores que saben construir tareas, pero lo que a veces vemos que no saben es a un largo plazo, ¿no? Tener esa estructura que lo lleve a, luego de una pretemporada, bueno, afinar ese equipo a largo plazo uno sepa y cada uno sepa bien su función, ¿no? Contextualizadamente, con todos los principios que hemos ido nombrando, que me parece que aquí es donde la ATM marca una diferencia, ¿no? Que va poniendo cada cosita en su lugar, ¿no? Mira, para redondear esa parte, vengo de recibir una muy grata información. Tengo colegas que se han especializado en inteligencia artificial y bueno, ellos me han informado que quizás ante, a ver, la incertidumbre que le generaba ir en contra, ir en contra de los paradigmas reinantes, ¿no? Porque, para ser sincero, eh, si yo al día posterior de la competencia, al más uno, en ese día decido hacer una tarea de recuperación y compensatorio de los que no jugaron, obviamente que las pocas horas de recuperación me pueden servir desde el lugar que si hay alguien golpeado, lesionado, con alguna molestia, bueno, inmediatamente reciba tratamiento, lo cual, si no practico esa dosificación, también lo iría a hacer. O sea, no porque no el primer plantel tenga descanso, si yo tengo una dolencia, no me la voy a Lo voy a atender. atender, claro. Sí, 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 O correcto. sea, no, Una no es cosa no quita la privativo otra. una cosa de la otra, no. Bueno, entonces yo siento que si mi equipo ya está en la parte final del campeonato y lo he encontrado, mi equipo rinde, mi equipo está aceitado, sabe lo que juega y lo hace de buena forma y privilegio la recuperación por sobre el trabajo y el desarrollo, bueno, está bien. Hago eso, lo recupero un poquitito al día siguiente, cuando a mí me parece que lo mejor es atender más a los aspectos socioafectivos, emocionales y dejarlo estar con su familia, del estrés post competencia, que quizás a nivel fisiológico le vendría mejor hacer todos los tratamientos, ¿no? De recuperación, baños de contraste, masaje, hidroterapia, eh, foam roll, lo que sea, Sí, sí, sí. relajación sí, todo lo que sea, todo terapia de recuperación, ponele que está bien, pero yo creo que hoy en día el 90% de los jugadores son súper profesionales y eso lo hacen. En En su su propia casa, casa claro. lo Y tal vez hacen, lo lo privas hacen. de no estar más tiempo con su familia, que eso a nivel energético, emocional, a nivel, bueno, de autoestima, ¿no? También es un punto muy importante, ¿no? Sí, lo va digamos que es el contexto ideal para potenciar una recuperación, porque estás con los tuyos en tu casa, descansando, socializando, y es la mejor manera de recuperarse. Está comprobado científicamente, ¿no? Entonces, la parte emotiva es determinante de grado de recuperación, colabora de una manera 100% efectiva. Bueno, entonces yo no haría el más uno, por llamar, sería día de descanso, ¿sí? Pasivo, no activo, que hagan las tareas en el hogar y el día más dos, que para mí es grado uno, y voy a seguir diciéndole porque el -4, -3, -2, -1, a mí como entrenador, si no soy el fisiólogo o el metodólogo, no me da idea de graduación de carga. En cambio, si yo le digo grado uno al primer día de entrenamiento, yo ya tengo una idea que grado Son uno cargas es un grado bajas, básico, etcétera. Sí, sí, sí. son De tareas bajas, recuperación. son de recuperación. Entiendo que no me puedo equivocar en
suministrar una carga que perjudique a la recuperación. Si al otro día le digo grado 2 y ya llevo 72 horas desde el partido, el grado 2 obviamente me va a permitir una carga multidireccional mayor. Y el grado 3 es el día de la semana del pico máximo, ¿no?, de la curva de desempeño, del rendimiento y de la exigencia. Es esa ondulación de la carga. Si esa semana fue semana de carga, ese grado 3 es bastante altito, ¿sí? Y después tengo que bajar de nuevo a 1, 2 y 3 porque vengo de hacer un trabajo de resistencia especial competitiva o de duración, ¿sí?, que necesita sí o sí fisiológicamente el La tiempo recuperación. necesario para la restauración energética. Y bajo hasta el 1. Ahora, si es una semana más diluida, no hago el 3 muy alto, ¿se entiende? 1, 2 y el 3 no es muy alto, y ahí bajo 2, 1 y competencia. Cambio el 1, 2, 3, no lo cambio, bajo un poquito el pico del 3, o sea, no hago 4 módulos de 10, 12 minutos, no hago más de 5 y medio, 6 kilómetros ese día, pero entonces al día siguiente el técnico, en este caso, si me toca a mí, en mi equipo, me da un margencito para corregir al día siguiente de la práctica formal de fútbol interno. Me da un poco, tengo una reserva energética como para, no me gustó cómo funcionó el 4-2-3-1, vamos al 4-4-2. O no me gustó tal cosa, vamos a línea 3 y tenemos todavía el 50% de la semana porque termino recién mi primer miniciclo, grado 1, 2 y 3, primer miniciclo, voy al segundo miniciclo y como no fue un pico muy alto de carga al grado 3, me permite una corrección táctica, que obviamente por arrastre tiene aspectos físicos, para modificar si el suplente lo hizo mejor que el titular, si no hago un enroque y cambio y pruebo con este jugador, o un esquema diferente que a mí más me resuelva. Pero va a tener que ver si es una semana de carga o es una semana más diluida, ¿sí? Entonces, ya el ATM te propone mucha adaptabilidad según las necesidades. O sea, no es tan Y fijo como las otras metodologías que son ahí fijas, tenés un más fijas, aspecto, ¿no? ahí tenés un aspecto, es más flexible. Está más, no solo atento a las necesidades del juego, sino a las necesidades del jugador. No las del juego y las del técnico de la mano, sino las del jugador. Después respeta el efecto residual de la carga y el efecto de transferencia o potenciador de la carga. Porque si el primer día yo trabajo niveles de fuerza basal, obviamente va a haber una aparición pulsátil de testosterona, porque estoy haciendo trabajo de fuerza, que acelera el proceso de recuperación. Y si trabajo las fibras musculares que no intervinieron en la competencia, por el chute largo o camino largo de remoción láctica, utilizo el lactato residual como sustrato energético. Y después, si hago tareas simuladoras generales, o sea, que tengan los mismos patrones mecánicos que los de competencia, es un regenerativo mucho más eficiente que andar en bici fija. Porque Claro. cuando estoy en bici fija, pasan dos cosas que no debieran pasar. Estoy estimulando musculatura que no trabajó en la competencia y a una intensidad tan baja que no provoca una presión sistólica del corazón que me active nuevamente los capilares que están colapsados por efecto esponja, porque bajé de 200 pulsaciones a 60, 50 y pico, y en el efecto esponja, donde se colapsaron los capilares, queda almacenado el lactato famoso, lactato residual, que corroe al músculo. Entonces, si yo no ando en bicicleta, no estimulo las fibras en su angulación, ni estimulo las fibras que intervinieron en el gesto técnico de la competencia. Dos, la presión sistólica es tan baja, las pulsaciones son tan bajas, que no activan el sistema cardiovascular a nivel periférico. O sea, los capilares están desactivados. Entonces el lactato residual no se reemociona y por ende tardó más tiempo en recuperarme. Si yo hago tareas con
sin oposición, el 11 versus cero, o asociaciones para mantener la técnica individual, juego de posesión en reducido. Fisiológicamente es una tarea de recuperación, no pierdo niveles técnicos, neurocoordinativos, remociono, en determinado momento la frecuencia cardíaca activa mis capilares y remociona, lleva oxígeno, entonces el oxígeno lleva la sangre, activa los capilares, llega sangre, la sangre lleva oxígeno, lleva nutrientes, elimina residuos. Santo remedio. Y utilizo ese día para refrescar contenidos tácticos o correcciones tácticas indispensables para el logro del mayor rendimiento como sabemos que el perfeccionamiento es la suma de repeticiones. Entonces, mira, el primer día, en lugar de andar en bicicleta charlando sobre no sé qué, no, ese día lo utilizo para o basculaciones tácticas sin oposición o patrones de salida, Claro, ahí gestación el eje y acentuación finalización. táctica, de ahí acentuación táctica. Claro, Entonces, mientras tengo a un equipo A que descansó un día y al segundo día volvió a descansar, tengo un equipo A que descansó un día y utiliza estrategias fisiológicas que de la mano de la táctica me llevan a mi equipo a estar un escalón más arriba en cuanto al entendimiento y el nivel de recuperación mucho más específica porque hice tareas realmente que son eficientes para regenerar fisiológica y mentalmente al organismo. ¿Y por qué digo mentalmente? Porque el jugador disfruta de jugar. No lo estoy obligando a hacer tareas. Si hace un rondo, se divierte. Si hace un reducido, se divierte. Y entre una broma y un chiste hay un contenido táctico reforzando, que el entrenador está ahí reforzando y perfeccionando. Entonces, ya ahí tenemos una diferencia muy grande entre periodización táctica, microciclo estructurado y ATM. Y la más importante de todas, si ese día hago fuerza regenerativa, fuerza, perdón, preventiva, más un regenerativo neurocoordinativo. Al siguiente día no hago tensión, hago velocidad. Llevo más de 72 horas. Velocidad de aceleración, que no tenga el gesto excéntrico que provoca el paso activo por delante y la extensión o el rechazo por detrás. Son dos momentos excéntricos. Cuando hago aceleraciones no se provoca. Esa es técnica de velocidad final. Para el que no sabe de cuáles son las fases de la carrera, el trabajo excéntrico se provoca en el gesto de la velocidad final. Cuando ya el atleta está erguido, claro. la zancada es Sí, completa y sí, el sí. empuje es A completo. partir de Entonces, unos metros ya en adelante, bueno, ¿no? yo evito eso. Claro. Trabajo la velocidad de reacción y de Son aceleración los corta. primeros metros, digamos, ¿no? Claro. Los primeros metros, entonces, al no tener la técnica de velocidad final, los sarcómeros en serie no sufren, la titina no se extiende tanto, no trabaja tanto, que provoca más daño muscular. Pero para eso hay que ir y recurrir a los libros, ¿no? Y entonces entendemos el por qué propone Martínez Poch hacer velocidad de reacción y aceleración corta el segundo día. Y al tercer día sí hicimos fuerza, hicimos velocidad, fuerza por velocidad es igual a potencia hoy, mañana y siempre. Toda la vida. Entonces, el tercer día, que es el grado 3 que hacemos el fútbol informal, estamos generando Ferraris, Mercedes-Benz. No iba a ser un chiste, iba a decir no Alpines, pero no Alpines, pero no, porque yo quiero que le vaya muy bien a Colapinto, así que no voy a, perdonen ese chiste malo y desubicado, pero estamos generando Fórmula 1. En cambio, si hago fuerza y duración, fuerza y resistencia, cuando voy a desarrollar la velocidad, mi organismo está agotado. Y algo que les puedo jurar, porque lo he hecho, he sido atleta, he competido, he entrenado atletas y lo veo en todos mis equipos cómo cambia la dinámica de una manera casi inmediata. Si yo trabajo la velocidad después de haber hecho fuerza y resistencia en los dos primeros días,
no cumplo con el prerequisito fundamental que es, para desarrollar la velocidad, el organismo tiene que estar en estado de recuperación plena, o al menos semiplena, porque la velocidad es la coordinación fina a la máxima expresión. Claro, si hay Tensión, fatiga, relajación, difícil. tensión, relajación. Tensión del agonista, relajación del antagonista. Tensión, relajación. Es la coordinación final. Pero claro, ya hice fuerza, ya hice duración, y en esa situación se me ocurre a mí la peor idea del mundo: desarrollar la velocidad. A ver, Gabriel, decime el microciclo, entonces, de la ATM, ¿cómo sería? Día, terminamos de jugar, próximo día Sí, descanso. día de recuperación pasiva. Bien. Que el Y después jugador el puede grado hacer en su uno casa, claro, puede hacer en su casa la recuperación, que digamos, deba indicada por el ser profe o sí, 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 sí. Y los hoy en contrastes, día, hielo, sí, etcétera, to- ¿no? Pero todo no eso viene hoy a lo entrenar al hacen. club, no viene a entrenar al club. No, no, solamente quien lo necesite. Quien lo necesite, Claro, sí. Es damos una decir, flexibilidad, digamos, en este caso se prioriza lo emocional, ¿no? La recuperación de estar con los sí, suyos, con su familia, ¿sí? Que también es un factor definitivamente, importantísimo. sí, pero para todos, ¿eh? Hasta para el Sí, sí, utilero, no, para el profe, para el entrenador, para todos, para el utilero, para para todos. todos, Sí, sí, somos está seres clarísimo, humanos. seguro. Entonces, Sí, no sí, nos es que si no olvidemos. nos desvirtuamos. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me acuerdo cuando Guardiola en su momento en Barcelona de locales no concentraban, sino que iban a jugar. Y me parece fenomenal esa decisión, que algunos dirán que estoy loco, pero bueno, yo lo No, pienso de esa yo manera. soy pro. Nos ha ido muy bien en Claro, Argentina, porque no, porque en Argentina, no, mentira. Nosotros no concentramos en muchos equipos que salieron campeones. Y no claro. hacíamos doble turno, salvo el doble turno es el traje a medida de cada jugador. Porque le vamos a prescribir una carga en general para casi 30 personas, pero el sastre después va a hacer unas pincitas, va a tomar de un lado, va a Sí, cortar sí, del no otro. es lo mismo para Eso es todos. el doble Claro, turno. está claro. Ese es el doble turno, quien lo necesite, como lo requiera. Quien Ujú. necesita más flexibilidad porque se lo ve tenso y porque, a ver, tiene un tono muscular, un stiffness elevado por tensión, por fatiga, por lo que sea, bueno, lo ayudamos con qué, con trabajo de meditación, con trabajo de yoga, con trabajo de flexibilidad, de relajación miofascial, y así vamos armando el traje a medida. Un doble turno es un trabajo donde puedo llamar a una línea, la línea defensiva, que no me gusta cómo hace determinada cobertura o basculación, y bueno, podría trabajar esos aspectos más teóricos que Bien, físicos, muy bien. o los llamo y les muestro un video y digo, vamos a analizarnos. Una tarea más de calidad que de cantidad. Exacto, exacto. Muchas veces se De confunde. ser a on demand, o On sea, demand, perfecto, según, sí, sí. según Depende la de lo que se necesidad. requiere. Correcto, correcto. Y Pero hablando en general, el primer día, sí, trabajó la fuerza postural, la fuerza eso preventiva, sería el los día 2, principios. ¿no? El día 2 de nuestra semana, sí, el primer día de trabajo. Claro, el primer día Bien. de trabajo, sí. Y la fuerza neurocoordinativa con no mucha Lo neuromuscular, carga, ¿sí? sí. Mientras no me comprometa la Dejando integridad muscular, recuperaciones completas, sí. digamos, ¿sí? Lo que forme parte de tareas recuperadoras. Y Bien. después sí, asociaciones para no perder la técnica, la sensibilidad, en espacios más, no muy reducidos, pero espacios reducidos para tocar, moverme y que trabajemos en una frecuencia metabólica de recuperación, que Claro. constatemos que es de recuperación. Luego Sí, tenemos, y obviamente que los patrones defensivos y ofensivos forman parte de la recuperación, porque estamos como reemplazando. ¿Se acuerdan el primer día que hacíamos pasada de 410, 11, 12, 15, había alguno decía 20? Bueno, esa locura no, pero sí el trabajo aeróbico, entendiendo mecanismos defensivos para que se logren no automatismo, que para mí es una mala palabra, sino hábitos defensivos. bien, eh, que si tira el lateral, que se lleve al central, que el central lleve al otro central, y el otro sí, central sí, lleve al otro lateral, que si el lateral saltó a presionar muy alto, que se incruste uno de los dos contenciones y el otro se reposicione y el extremo lado opuesto esté intermedio. Entonces, todo criterio básico de táctico, de fútbol, que hoy en día todos lo entienden y deben dominarlo.
Esa es mi invitación. Que Bien, los colaboradores del técnico sean todos directores técnicos, porque hay algo que algunos sienten todavía como una especie de amenaza. ¿Por qué el profe hizo curso de técnico? Debe hacer estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. todos mis ayudantes les digo, si pueden muchachos, hagan el curso de técnico, y si no, reciban la información para que todos hablemos el mismo Claro, idioma. No me totalmente, pongo celoso porque mi profe se claro. anotó en el curso de... Por eso Yo somos lo un equipo mandé. técnico, un cuerpo técnico, que todos trabajan para el mismo objetivo. Por eso digo y lo recalco, no me molesta, me molestaría que no lo hagan, que mi médico haga el curso de técnico, que si es posible el masajista, y que está muy en contacto y muy Cada cercano al día. jugador, le traigo que hagan el curso técnico gratis en el club si lo puedo lograr, o ver una beca para que lo hagamos todos juntos, una vez por semana, 2 veces por semana, para que todos hablemos el mismo idioma. Si Tal- las guerras, los problemas, todos en la casa, desde la casa hasta los países, el problema es la comunicación. La falta de comunicación y no entender al otro, no tener empatía también, no ponerse al lugar del otro. ¿Y qué pasa con lo desconocido? Uno teme a lo desconocido. Tal cual, tal cual. Entonces, cuando uno está hablando con el jugador, si soy el técnico y veo que mi profe está hablando con el jugador, yo tengo que tener completa confianza que está trabajando en función de un Claro, todo, claro, no viendo fantasmas. ¿Qué está seguro. hablando? ¿Qué estará hablando? No, si sabemos todos que vamos para el mismo lado, después nos reunimos todos y desde el dirigente, yo diría principalmente, que sepa por qué camino estamos agarrando, Tal cual, porque si no, es el juego el teléfono descompuesto. totalmente. Entonces yo quiero que todos hablemos el mismo idioma. Así que grado uno, fuerza preventiva, fuerza Ahí va. general, más tareas metabólico-tácticas, Sí, de metabólico-técnicas, baja que intensidad. refuercen la Claro, idea de juego, los grandes principios de perfecto. juego. El segundo día, más la velocidad, que tiene que ver con las transiciones y aceito el mecanismo de percepción, decisión, ejecución, a lo que le sumo intuición. ¿Por qué? Porque ya estoy en condiciones de hacer trabajos de neurocoordinativos y cognitivos de intensidad media o media alta. Entonces, es ahí donde yo voy a sacar ventaja, porque como utilicé dos estrategias mucho más eficientes para recuperar el primer día y encima gané ese día en contenidos tácticos, tengo la posibilidad de día siguiente ya llevar y plasmar esos contenidos tácticos El día siguiente ya en, sería el cuarto día de semana, ¿no? Decimos, claro, es descanso, un día de descanso, un día de fuerza, llamémosle. Ahora neuromuscular, viene el día de velocidad. Ahí resistencia estamos. especial del juego, digamos, ahora. No, 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 todavía no. O sea, es día de descanso. Descanso. Día uno que es de fuerza y Ah, regenerativo táctico. bien, bien, Día ok. 2 que es de velocidad, Ahora es la llamémosle. parte, sí, sí, ok, Velocidad y transiciones, defensa, ataque, ataque, defensa, que son bien. los momentos de mayor incertidumbre en el juego, junto con recibir un gol o hacer un gol que distraen a un gol y estoy pensando en el festejo, y ya Bilardo, ¿te acordás? Por eso digo, hasta me Sí, acuerdo de sí, Bilardo, claro. les impedía ir a todos a festejar al banderín porque quedaban Para no después. desconcentrarse, estar, claro. Claro, bueno, entonces ese día trabajo esos contenidos de las transiciones, de todos los detalles finos, de los momentos de incertidumbre que se conviertan en momentos de certidumbre. Que yo sé que va a pasar, que el rival me va a hacer un gol y va a estar distraído. Que yo sé que si me hacen un gol, el rival va a estar festejando. Y si yo le hago un gol, el rival va a estar frustrado. O sea, son momentos donde yo puedo sacar ventaja Bien. en el inicio, en las transiciones o un fallo arbitral erróneo. Le sacan amarilla a uno que ni lo tocó y el rival va a estar peleándose con el árbitro. Esos son los momentos que tenemos que estar nosotros enfocados Bien, y sacar bien. las ventajas. Ese es el Siguiente grado 2. día, Gaby, que me encanta, pero Y tenemos que ir. para terminar el grado 3. En el Bien, grado 3 es la mitad exacta de la semana. El bien, grado 3 voy a hacer mi evaluación, que dijimos una vez más que es el fútbol. La evaluación, la mejor evaluación, la más fiel de todas, no es el contramovimiento jump, ni el drop jump, ni el RCA, ni nada. Es
la práctica de fútbol mensurada con First Beat, si es posible, y GPS, más el wellness y la escala de Borg. Muy bien, claro, ahí está, muy bien. Tenemos, lo Más el atacamos por wellness todos y la lados para escala de Borg. mensurar. Entonces, esa es la evaluación que a mí me va a servir en la mitad de la semana para saber si entendieron lo que le explicamos entre todos y desarrollamos todo, que es los grandes principios del juego de la mano de la recuperación morfológica y anatómica. El siguiente día, las transiciones, la situación, tomar ventaja de los momentos de incertidumbre, o sea que hay defensa y ataque, hay finalizaciones, y el tercer día, que es saquen la hoja, tema uno, tema 2, tema 1, es la evaluación. El tercer Bien, día es a ver qué entendieron de estas correcciones y cómo le vamos a jugar al siguiente rival. Y estamos justamente geográficamente en el la mitad, 50% de mi claro. microciclo. Estamos en el primer miniciclo. Todavía tengo En el 3 días Ecuador, más. sí, Estamos en el ecuador de la periodización semanal. Todavía tengo 3 días más, el 50% más, para corregir esos contenidos. bien. ¿Qué iría en ese Entonces, caso ahora, a partir de ahí? ¿qué diría? Si yo ese día necesitaba que mi equipo estimule un poco la resistencia, entonces le di una carga de partido media alta. Estamos hablando de no llegar Más extensivo, nunca digamos. más. Claro. Sí, pero fraccionado, o sea, Fraccionado, cada por supuesto. módulo, cada Sí, módulo de 10, 12, lo que quieran, eso, sí, X sí. minutos cada técnico sabrá, persiguiendo un fin determinado, táctico. Es decir, uno, vamos a estar parado en zona 2 y vamos a hacer un poco, estar atentos para la recuperación y la transición. Bueno, un módulo puede ser eso. Otro, bueno, nos cascotean el rancho, vamos a estar refugiados para aprender a sufrir, como está de moda decir, y puede ser Para uno de los otros defender, módulos estar en zona ordenarse, 1. claro. Y el tercer módulo podemos estar en presión alta y recuperación inmediata, asfixiante hacia el rival, con los centrales bien estirados, con los laterales bien en intermedia para cortar acciones y de última cortar con falta táctica, para evitar la sorpresa, ¿no? De que nos recuperen el balón y nos agarren mal parados. Correcto. Con todos esos conceptos, ¿no? De evitar cargar la pierna del defensor o del arquero y que nos agarren mal parados. Entonces, ahí tenemos que estar muy atentos, ser muy reactivos y no dejar lanzar al que posiblemente active al protagonista de la contra. Entonces, y si yo sé que este es el protagonista de la contra y yo soy defensor, evitar chocar, bloquear, impedir que lo activen. Y por detrás, en cobertura, uno de los centrales o mi líbero natural, que es el arquero. Entonces, fíjate Bien. todo lo que puedo Sí, hay mucho, trabajar, sí, sí. Y que mucho se de lo que puedo flexibiliza trabajar. de acuerdo a la necesidad, claro. Ahí está. Entonces, grado uno utilizo un regenerativo súper específico que a la vez me sigue sumando contenido y cultura táctica y recupera orgánicamente gracias al desarrollo hormonal que me acelera los procesos de recuperación. El día 2 le doy la velocidad a las transiciones y avivar en qué momentos podemos sacar ventaja. Y el día 3 uno, ataque y defensa en módulos, como te vengo diciendo, uno más conservador, uno más protagónico, uno intermedio o uno en zona uno porque el rival en un momento te domina y hay que saber cómo sufrir, de qué manera, y más que sufrir es cómo contrarrestar. Esa es la palabra. Yo odio cuando dicen sufrir porque ya le estoy dando un mensaje negativo, como decirle a mi jugador, Sí, sí, estás la en un pico de palabra tiene una forma, carga. tiene el valor y más la del entrenador. Las PNL siguen funcionando. El poder Totalmente. neurolingüístico es fundamental. Entonces, yo no puedo decirle nunca a un jugador mío, cuidado con la lesión, ojo que te vas a lastimar, o vamos a sufrir. Claro, lo estás Yo condicionando. Y sin querer lo estás condicionando, pues es la desterraría. palabra autoridad, claro. Vos no podés trazar un camino de éxito cimentado en hipótesis de fracaso o de derrota o de algún tipo de tragedia. Tal Vos cual. las palabras negativas tenés que erradicarlas de tu diccionario y hoy en día se cometen muchos errores de ese estilo.
Con eso ya tenés una idea del miniciclo uno. El miniciclo 2 es más específico, con menos magnitud de carga, porque me estoy acercando al partido. Y bueno, después hay un montón de tips que dan Bueno, muchas, pero muchas a ventajas ver, que no vamos a quiero hacer, adelantarme. vamos a hacer como Netflix. Si querés saber en qué consiste el siguiente miniciclo, te vamos a invitar a que veas un siguiente video que seguramente en breve vamos a hacer con Gabriel para que nos siga explicando todos los detalles de esta acentuación táctica multidireccional, que es muy interesante, es una metodología distinta, a lo mejor no estás acostumbrado, tenés otra manera de ver las cosas y está muy bien. Todo lo nuevo a veces genera cierta como, ¿no? Expectativa y también rechazo a veces. Pero bueno, está bueno porque todos de alguna manera también cuando salió la periodización táctica o salió el microciclo estructurado, todos estábamos, pero ¿cómo esto? Pero ¿cómo? Yo no lo hacía así, pero ¿cómo? Bueno, Claro, hasta que claro. entra un poco la mecánica, ¿no? De que este tipo de trabajos ofrecen. Pero bueno, me parece brillante, interesante. Además, estamos hablando con una persona muy capacitada, no es porque sea amigo, pero doy fe que es una persona muy estudiosa y que ha dedicado su vida a esto. Así que, sin lugar a dudas, que sos un entrenador, un profe o alguien que se está formando, que está haciendo sus primeros pasos y que quiere tener, bueno, una guía en todo esto, qué mejor que escuchar a este amigo acá bueno, agradecemos la oportunidad de poder escuchar todo su conocimiento. Así que, Gabriel, muchísimas gracias y Bueno. ya en breve, cuando podamos, hacemos otro. ¿Eh? Bueno, el agradecido soy yo, a quien esté del otro lado escuchando, que sepa que todos estos enunciados, ¿sí? O principios de entrenamiento, principios de juego, van de la mano y están todos sustentados desde todas las áreas, no solamente desde el área táctica, porque es una idea descabellada, sino que está fundamentada desde la efectividad en el juego. Uno permanentemente evalúa el desempeño de distintos planteles, equipos nacionales o equipos que marcan Está una fundamentado. superioridad Claro, claro. y están fundamentados desde la neurociencia, desde la fisiología, desde la técnica, desde la táctica, desde lo emocional y de lo socioafectivo. Entonces, ese fue, digamos, el tiempo que demandó eh, ir cambiando un paradigma del EMA al ATM. Estamos hablando de más de 20 años de Sí, y estudio convengamos que hay un detrás de libro esto. escrito de ATM. Hay un libro que es donde está bueno, podemos decir patentado, entre comillas, donde está Sí. ya publicado, ¿no? Bueno, y este libro es el tercero. El que estamos presentando se llama Modelo Dominante y cómo sustentado desde el empoderamiento, o sea, desde las neurociencias, desde el coaching, desde la psicología del deporte, desde la fisiología, cuando hablamos de el ahorro económico en base a planteos tácticos que me permitan ser altamente eficiente a lo largo de lo que dure la competencia, que todos sabemos que no son 90 minutos. Y desde eso, yo los invitaba la vez pasada a desaprender. Bueno, ese es el desafío. Si hay alguien que quiera Es lo más darle la difícil, desaprender. oportunidad, darme la oportunidad de demostrar que por algo los equipos donde hemos pasado han marcado diferencia, hemos tenido más del 75% de efectividad en los puntos, se han ganado en Dominicana 4 campeonatos seguidos, he tenido 5 ascensos consecutivos, con todo colaborando desde el aspecto metodológico. O sea, y se adapta a todos los países que he estado, se adapta a todos los niveles con los que he competido y lo que sí tienen que darse la posibilidad ustedes de esa plasticidad cognitiva, ponerla en práctica si nos volvemos a ver. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias, y ya a ustedes déjenos un me gusta, suscríbanse al canal, que mucha gente mira los videos pero no se suscribe, suscríbanse así les avisa, no cuesta nada y les avisa cuando tenemos un nuevo video. Gabriel, nos encontramos, esto Perdón, es promesa, en una próxima. perdón que te diga, vos dijiste no cuesta nada y no va a costar nada, porque el miedo es, bueno, ahora, ¿cuándo me vacunan? No, 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 esto quiero que sea un espacio de interacción, ¿sí? Un espacio interactivo, quiero escucharlos, quiero que me den la posibilidad Claro, que nos de dejen los comentarios sostener. debajo.
que me den la posibilidad de sostener esto que estoy argumentando con hechos y con fundamentos para que nos sirva en definitiva a todos. Ese es el objetivo final. Todos Gracias. aprendemos todo el tiempo. Muchísimas gracias. Nos reencontramos.